Bueno, pues vamos entonces a hacer la perspectiva cónica de esta figura y siempre ahora cuando hagamos cualquier figura en perspectiva, primero vamos a dibujar las vistas en diédrico, ya que es un sistema básico para entender los objetos casi siempre en verdaderas formas, ¿no? Y veremos qué significa eso, ¿no? Bueno, lo primero, el sistema diédrico son dos planos que se cortan ortogonalmente, o sea, formando 90 grados hexagesimales. Entonces, cogemos la figura, en este caso es un cono, imaginamos que está aquí, y la figura la proyectamos punto por punto ortogonalmente sobre los dos planos, de manera que esto nos cae aquí, ahí tenemos ya la proyección de esa circunferencia, y ahora hacemos aquí también la proyección también mediante líneas perpendiculares, estos son los ejes ortogonales correspondientes a los cuadrantes, y proyectamos este vértice y cae aquí. Bueno, pues ese es el alzado del cono. Fijaros que en el sistema diédrico tenemos estos dos planos y lo que hacemos es coger este plano y girarlo 90 grados, de manera que pase a coincidir con este. Entonces, al hacer el giro, esto viene a parar aquí, y entonces la forma esta triangular que representa el alzado del cono, este punto cae aquí, quedará aquí sobre este plano, ¿no? Fijaros que queda, lógicamente, siempre alineado con esta vista que llamamos en planta y esto llamamos alzado. Y luego la línea de intersección de los dos planos persiste en la transformación y ponemos aquí dos segmentos algo más gruesos que la línea esta, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos el sistema diédrico y, como vemos, esto es la planta del objeto y este el alzado, ¿vale? Entonces, una vez que ya entendemos en el espacio lo que significa esto, para entenderlo un poco mejor, vamos a darle un poco de sombra. Esta es la superficie cónica, ¿vale? Como sabéis, la superficie cónica es una superficie de revolución que se engendra en el momento en que yo cojo un eje de revolución, el que pasa por aquí, por el centro de la figura y por el vértice, y cojo una recta. Empiezo a girar esa recta en torno a este eje y me genera esa superficie cónica. Como la circunferencia es ortogonal a este eje, ¿no?, tenemos que el cono es circular por ser esta base una circunferencia y recto por ser esta línea ortogonal a la base, ¿vale? Bueno, pues esa es la superficie cónica y esta es una superficie también que llamamos cuádrica o cuadrática porque tiene una ecuación de segundo grado, ¿vale? O sea que tiene un exponente máximo de número 2, ¿vale? Bueno, pues tenemos planta de la figura, alzado, hemos girado este plano, quedan las dos vistas correlativas con la misma dimensión y ahora ya aparte podemos dibujar la figura. Entonces vengo aquí, cojo, sabemos que el cono lo podemos hacer a escala, pues tiene de dimensión 4, aquí no tenemos ninguna circunferencia de dimensión 4, podemos coger una cualquiera de estas, voy a coger esta por ejemplo. Voy a coger esta. Aquí ya me marca la posición de los ejes. Y siempre el dibujo técnico me exige que marque los ejes, los diámetros con líneas discontinuas, dejando ahí un segmento mayor en el centro. Y lo mismo aquí. Ahí tenemos ya las dos perpendiculares. Vale. Bueno, ¿todo el mundo lo ve? Sí. Bueno, por último, ahora hacemos las proyecciones en alzado. La proyección en alzado. Entonces, como vemos aquí, tenemos la planta ya. Hacemos aquí una línea vertical fina, muy fina, o bien con línea discontinua. Otra línea fina. Marcamos aquí una horizontal para representar la línea de tierra. Marcamos aquí ahora dos segmentos de mayor grosor, mejor que estén simétricos respecto a este eje de revolución y eje de simetría. Y continuamos este eje de revolución y simetría hacia arriba. Bueno, y como sabemos que la altura es el doble que esta longitud,
Entonces lo que podemos coger es el compás, coger el diámetro de la base y duplicarlo aquí. Entonces cogemos aquí la primera medida y la segunda. Ahora sabemos que el cono está a escala, o sea que es proporcional al que tenemos aquí. Vale. Proporcional quiere decir que guarda la misma relación entre segmentos, o sea que hay una igualdad de cocientes. Eso quiere decir que si, por ejemplo, divido esto entre la altura, será lo mismo que dividirlo en la figura original, esto entre la altura, ¿vale? Y por tanto se dice que son semejantes o proporcionales, ¿vale? Bueno, pues ya podemos dibujar aquí el alzado. Como veis, son dos generatrices del contorno que definen ya la superficie y luego lo que corresponde a la base, ¿vale? Eso quiere decir que si doblar el papel por aquí, pues tendría ya ahí la planta y alzado de la figura. Claro, está más pequeña que esta, ¿no? Pero bueno. Bueno, por último vamos a poner la escala a la que está mi dibujo. Entonces mido esta longitud mide 27 milímetros, o sea que el diámetro es 27, lo puedo poner así, según la normativa, dirigido hacia el centro, una flecha, y pongo aquí el símbolo de diámetro y lo pongo en centímetros o milímetros, como quiera. Voy a poner en milímetros, 27, ¿no? Y como esto sabemos que es el doble, pues 7 y 7, 14, 2 y 2, 4, 1, 5, ¿no? 54, tiene que medir 54, a ver si fuimos precisos. Bueno, parece que sí. Entonces marcamos aquí una línea horizontal, fina. A ver, ahí se me movió el lápiz. Y aquí una vertical a 8 milímetros de distancia. Bueno, pues aquí tenemos la longitud esta, que las verticales se ponen siempre así. Bueno, pues esto es realmente ya la dimensión que hemos cogido para este dibujo. Vale. Bueno, este sería un dibujo si realmente tuviera este tamaño, pero si realmente tiene este tamaño habría que poner las medidas que tengo aquí, o sea que tendría que poner aquí pues 40 y aquí 80, ¿vale? O sea que si lo acoto bien, pues aquí pondría 80 y aquí 40, y entonces pondría la escala, entonces sí que lo podría poner, ¿vale? En principio sé que como por ejemplo 27 corresponde aquí a 40, ¿cuál sería la escala entonces del dibujo? Si esto mide 27 y en la realidad mide 40, ¿cuál sería? Pues siempre es el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real, ¿vale? O sea, 27 partido entre 40. Bueno. No se puede simplificar, por tanto lo dejamos así. Y ahora que ya he puesto la escala, sí que conviene que ponga entonces aquí pues la medida real 40 y aquí 80, ¿vale? O sea que aquí pondría 40 y aquí pondría 80. ¿Por qué? Porque sé que está a esta escala y por tanto 27 corresponde a 40, ¿vale? Esta, eso puede variar lo que queráis, porque depende de la posición de esta figura respecto a los dos planos, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pues vamos a dibujar entonces ya la figura. Aquí lo tengo en sistema, recordad, sistema diédrico. Siempre vamos a representar en diédrico porque nos provee de vistas en verdadera forma y verdadera magnitud. No, por ejemplo, aquí vemos la magnitud real de la altura, aquí vemos la magnitud real del diámetro de la base, ¿no? O sea que nos da muy buena información siempre una planta y un alzado, ¿no? Vale. Bueno, pues hecha ya esta introducción a la figura, pasamos entonces a hacer la perspectiva cónica. Entonces, recordad que el procedimiento era, teníamos un plano y lo único que había que entender bien era pues representar una recta, porque todo se hacía igual, ¿vale? Entonces tenemos otro plano ortogonal al anterior, el plano sobre el que vamos a dibujar se llama, ¿alguien se acuerda?
plano de cuadro, ¿no? O sea, ya ponemos aquí PC. El plano del suelo, el plano horizontal se llama geometral. Vale. Y ahora tenemos la altura del observador, que me define la posición aquí del punto de vista y su proyección ortogonal al cuadro, que se llamaba punto principal, ¿no? Y el punto de vista, que es donde está el señor mirando, ¿vale? Llamaremos V, ¿vale? Bueno, pues como vamos a hacer el cono, vamos a imaginar que, por ejemplo, la circunferencia está aquí detrás, en este cuadrilátero, y aquí colocamos entonces ya la circunferencia inscrita en un cuadrilátero. Como estamos en una perspectiva, lógicamente la circunferencia se verá según una elipse. Estamos en una sonometría porque la figura está formada por líneas que mantienen el paralelismo, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de abocetar esta figura. Y sabemos que esta longitud, el doble, será la altura del cono, por lo tanto vendrá por aquí. Hacemos aquí la vertical y tenemos ya ahí la perspectiva asonométrica del cono. Bueno, pues lo que había que saber era para representar una recta, por ejemplo, la recta A y la recta B, que siguen esta dirección ambas, ¿vale? Bueno, pues por V hacíamos una paralela obteniendo la fuga de esas líneas. Eso quiere decir que su perspectiva salía de esta traza e iba hasta su fuga, que es P. Y la perspectiva de esta línea salía de esta traza e iba hasta esta fuga. Bueno, o sea que el señor estas dos líneas las está viendo así. Y por último, si hacíamos una línea a 45 grados, que sería esta, la línea C, pues el señor también imagina una línea a 45 grados, lo une con este punto, ya que aquí tiene la traza y aquí tiene la fuga, y corta aquí. Eso quiere decir que el señor ve aquí el cuadrilátero en perspectiva, ¿vale? Y por tanto ya puedo trazar también aquí lo que es la circunferencia, ¿vale? O sea que él ve la elipse aquí. O sea que en realidad él está viendo ahí la circunferencia y si proyecta también el vértice quedará por aquí. Pero bueno, ya no lo quiero representar en perspectiva porque ya hay mucha línea ahí. Nos interesa sacarlo ahora en perspectiva, ¿vale? Esto es para que se entienda lo que vamos a hacer. Entonces recordad, solo hay que saber una cosa. Cojamos una línea, por ejemplo la línea C. La línea C tiene aquí esta traza y al hacer por V una paralela tiene aquí... Hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Que para representar una línea tenemos aquí la traza y por V una paralela tenemos su fuga. Siempre unimos la traza con la fuga y se acabó. Eso es lo que hacemos con cualquier línea, nada más. Y eso es lo que habrá que entender aquí. Bueno, pues lo hacemos aquí entonces ya directamente en perspectiva. Dibujamos vamos a dibujar, por ejemplo, aquí la línea del plano de cuadro. Vamos a dibujar aquí la posición del punto de vista V y vamos a colocar aquí el cono. También lo vuelvo a hacer aquí a un tamaño cualquiera. Esto mide 30, por ejemplo. Marco aquí la posición de los dos ejes principales de la circunferencia y hago un cuadrado circunscrito, ¿vale? Entonces fijaros que ahora marco la posición de los dos ejes y lo mismo aquí, los dos ejes ortogonales, y marco la posición de la línea de tierra y más arriba la posición del horizonte, ¿vale? Vamos a ponerla, por ejemplo, bueno, la voy a poner más arriba para que se vea mejor la circunferencia.
Entonces tenemos línea de plano de cuadro, o sea, esto visto desde arriba, ¿vale? Tenemos toda esta configuración visto desde arriba, tenemos el punto de vista, el plano de cuadro, tenemos el punto principal aquí, y ahora vamos a hacer un cuadrilátero, un cuadrado circunscrito, ¿vale? Entonces hacemos aquí el cuadrado circunscrito. Recordad que no hace falta estar moviendo las reglas, ya lo podemos hacer con un movimiento del cartabón, por ejemplo. Bueno, tenemos entonces el cuadrado y ahora hasta podemos hacer la diagonal también. Entonces cojo aquí este punto y este. Vale. O puedo hacer la otra diagonal, por si, bueno, parece que no va a tocar la figura. Vale. Bueno, entonces, fijaros, decíamos que lo único que había que saber era esto. Visto desde arriba, si tenemos una línea cualquiera, por ejemplo esta, la línea A, y tenemos el punto de vista V, por V hacemos una paralela y tenemos la fuga de A. Y tenemos aquí la traza de A. Entonces siempre la traza la subíamos aquí con una ortogonal y la fuga la subíamos aquí con una ortogonal. Este es el horizonte, esta es la línea de tierra y esta es la perspectiva de esa línea, ¿vale? O sea que la perspectiva de A es A'. Esto es lo único que hay que saber y es lo que hacemos y repetimos continuamente, ¿vale? Entonces, fijaros, la línea sale de aquí, aquí está la traza, se sube aquí. Por V se hace una paralela a la línea, corta aquí, es la fuga la subimos aquí. Ahí tenemos ya la perspectiva, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto arriba, tenemos esta línea, tenemos esta, tenemos ya sus trazas aquí, ya que interfieren aquí con la línea de tierra, esta es la línea del horizonte. Y ahora lo que hay que hacer es, sale de aquí, tenemos las trazas, hemos hecho por V una paralela y tenemos su fuga. Bueno, pues subimos la fuga al horizonte, con lo cual ya tendremos la perspectiva, la posición de ese punto, ¿vale? O sea, la fuga de esas dos líneas, ¿no? De la línea que llamaremos A y la línea que llamaremos B, ¿vale? Eso quiere decir que como las dos líneas salen de aquí, siguen en esta dirección, van hacia esta fuga, era lo que teníamos aquí. La perspectiva de estas dos líneas son estas dos, ¿no? Bueno, pues eso es como si tenemos delante un camino, pues las dos líneas concurren en un punto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner la escala de este dibujo de la planta, porque no hicimos el alzado. Entonces, esto tenía tamaño 3 exactamente. Entonces, ¿cuál será la escala respecto a esta circunferencia? Esta tiene tamaño 3 y esta 4. ¿Cuál es la escala de esta circunferencia respecto a esta? Bueno, pues recordad, la escala es tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del dibujo? 3. Y el real, 4. Esto mide 4. Entonces, la escala es 3/4, ¿de acuerdo? O sea que es 3/4 menor. Es como si cogemos 3 centímetros de 4, ¿vale? Bueno, tenemos nuestro dibujo a escala 3/4. No sabemos, la altura será el doble, pero hasta ahora lo único que estamos haciendo es la planta de la figura, ¿no? Y tenemos la perspectiva de A y B, que son estas dos líneas, según vimos ahí en su configuración espacial, que es esta, ¿no? Bueno, y ahora necesitamos conocer este punto, porque no sabemos a qué distancia queda, pero ese punto lo localiza una transversal, ¿no? Una línea a 45 grados. Entonces, por V necesitaré hacer una paralela a esa línea y como es una línea a 45 grados, o sea, una escuadra, pues puedo coger esta medida y pasarla con el compás. Y ya tengo que efectivamente, si cojo esta medida y la paso aquí, ahí tengo ya la línea a 45 grados, ¿vale? Eso quiere decir que será esta. Esta es la dirección. Y por tanto, esto me define aquí la fuga de C, ¿vale? Entonces deberé subir la fuga a la línea del horizonte
y ya tengo su perspectiva, porque también tengo aquí su traza de C. Vale. Bueno, pues lo que hago es subir este punto, lo subo aquí arriba, corta aquí, y como sale de este punto la línea, va hasta este punto, o sea, este punto lo tenemos aquí en la perspectiva, y por tanto esa será la perspectiva de la línea. Fijaros que este punto es la intersección de B y C, y B es esto, B', C'. Aquí en la perspectiva ponemos la denominación con prima, ¿vale? Bueno, y como esta línea es paralela a esta, a la línea de tierra, pues aquí también lo será. Entonces ya puedo hacer entonces aquí una paralela, ¿vale? Entonces ya hago aquí la paralela y tengo ya el cuadrilátero que va a ser circunscrito a esa cónica, ¿no? A esa elipse. Vale. Bueno, fijaros que el cuadrilátero tiene ahí las dos diagonales y nos define ahí la posición del centro. Eso quiere decir que esa es la perspectiva de este punto. Con lo cual, si quiero ser preciso a la hora de hacer la elipse, pues puedo unir la fuga con este punto, y ahora en el punto de corte hago una horizontal. De esa manera ya con precisión puedo coger aquí el diámetro horizontal. Y sabemos que por este diámetro horizontal tendremos 4 puntos de esa elipse, ¿vale? Bueno, podríamos calcular más, pero para no llenar el dibujo de líneas, ya iremos haciendo, cuando lo hagamos más grande vamos a marcar, pues por ejemplo subiendo este punto, ¿no? Aquí. Entonces si subo por aquí esta línea, hago la línea, pues ya tendríamos ahí la intersección. Voy a insinuarlo solo, pero bueno, tampoco es necesario que lo hagáis, sobre todo si lo tenéis aquí como yo, pequeño, ¿no? Entonces este punto, si lo subimos ahí arriba, fijaros que corta en este punto. Si fugo hacia F, pues veo que corta aquí. Ese será un punto de la elipse y este será otro, ¿no? Y aquí si hago una horizontal tengo otro y otro, ¿vale? O sea que si hago ahí dos horizontales tengo... Lo digo porque si de la elipse tenemos más puntos también es más fácil que salga más precisa, ¿vale? Entonces si hago aquí una horizontal, pues tengo aquí otro punto de la elipse, y al hacer aquí otra horizontal, otro punto. Ya que esos puntos son los que corresponden a la circunferencia aquí abajo, ¿no? Bueno, o sea que tendremos aquí un punto, aquí otro, otro y otro. Bueno, trazamos ya para concluir la circunferencia. La voy a hacer a lápiz, ya que todavía no sé, una vez que haga esto no sé dónde están las tangentes a la elipse, como vemos aquí. Si la hiciera todo a bolígrafo no sé lo que queda discontinuo, ¿no? Entonces una vez que tenga el vértice lo uno y ya me dará el punto de tangencia, me define la posición de la línea continua, hasta dónde llega, y a partir de ahí sería discontinuo, ¿no? Bueno, pues hago la elipse. Entonces fijaros que la elipse debe venir por aquí, tangente siempre por estos puntos, por este punto, tangente por este punto, y lo mismo por aquí, tangente, tangente. Bueno, pues esa sería la elipse. Bueno, por último, ¿dónde está el vértice del cono? Bueno, pues como sabemos que tiene el doble de altura que esto, entonces cojo esta medida y la duplicaré aquí 2 veces. Entonces hago una línea vertical, y ahora cojo esa medida 2 veces, una vez y 2 veces, levanto una vertical por el centro de la circunferencia, a ver, y fugando hacia este punto, pues ya tengo que corta aquí, por lo tanto ese es el vértice del cono, ¿vale? Ya puedo trazar la tangente y puedo trazar la otra tangente.
Bueno, no os equivoquéis con las dos líneas de atrás, y ahora ya sé que aquí sale la curva elíptica, tangente, pasa por este punto, entra tangente por aquí, pasa por ese punto también, entra tangente a la generatriz del contorno, y luego pasará por aquí también tangente, por este punto de atrás, y vendrá por aquí tangente, ¿vale? Ahí tenemos ya la superficie cónica con su base. ¿Puedes repetir el último punto de fuga que te da la altura del prisma? Sí, del cono. Cogemos aquí esta altura, que es el doble de esto, 2 veces. Unimos este punto con el centro y corta aquí. Era la fuga de la línea C, ¿no? Entonces, uniendo este punto con este y levantando por el centro de la elipse una vertical donde corta aquí, ahí tenemos ya la altura del cono. Fijaros que eso es cuando hacíamos un señor aquí en la perspectiva. De repente el señor estaba aquí. Si queríamos hacer otro de menor altura, alineábamos la base con la base del otro y alineábamos la cabeza con la cabeza del otro. Entonces estos dos señores tienen la misma altura, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Esto, según se aleja hasta el horizonte, estas dos líneas, por ser paralelas, se cortan aquí en el mismo punto. Bueno, pues entonces lo único que habrá es que alinear este punto con este, y donde corte a la vertical ahí tenemos el cono. Por lo tanto, ya podemos, para no confundir con las líneas de atrás, darle un poco de sombra. Y esa es la superficie cónica, que sabemos que está en proporción con el cono este de madera, ¿vale? O sea que esta superficie cónica es, en realidad, este es un volumen semejante del objeto este que hay aquí. Bueno, ahí tenemos ya el cono. O sea que la perspectiva de este cono, bajo cierto punto de vista, se podría ver igual que esta, ¿vale? Bueno, pues no os olvidéis representar la planta y alzado, si queréis el esquema para entender el procedimiento, y luego ya pasamos a la perspectiva. Pongamos las cotas según la normativa, las medidas, pongamos los ejes de simetría, los centros para los arcos de circunferencia, y por último recordad que la perspectiva es esto que nos queda aquí, que podríamos recortarlo y colocarlo aquí. Eso quiere decir que si ponemos el cono aquí detrás y ponemos este dibujo aquí, este señor a la altura del horizonte vería el cono tal y como se ve ahí, ¿no? O sea que tenemos ahí una representación real de lo que vería el señor y dibujaría sobre este plano de cuadro, ¿vale?